¿Por qué los mapas son como son? ¿El colonialismo tiene una misión civilizatoria? ¿El progreso es la meta del capitalismo? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí otro lunes más en Retrovisor. Yo, como siempre, con el honor de tener en esta misma mesa al maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Carolina. Gracias por... A ver, eso es importante. Hay gente que no se ha dado cuenta que el programa es mutuo. Somos Carolina y Cristian. Y piensan que eres invitado. Sí. Bueno, puede ser, ¿no? Igual lo puedes invitar durante 40 semanas, no sé, tal vez. No, eres co-conductor de este espacio. Soy co-conductor. Eres el eje central de este espacio. Muchas gracias. No, el eje central somos ambos. Bueno, y un tercero que no aparece. Román. De vez en cuando escuchan su agradable voz, su dulce voz. Pero sí, somos más atrás de esto. Hay más personas que esto no se podría realizar con nosotros. Yo no tengo ningún conocimiento en tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero sí somos dos personas. Sí. Uh-huh. Y el conocimiento de por medio. Así es. El único invitado es el conocimiento. El conocimiento. Y el buen gusto. Y el buen gusto, sobre todo. Cristian. Dígame. Pues hoy queremos hablar sobre la historia de la infamia, de estas mentiras que formaron y deformaron la manera de ver el mundo como lo vemos hoy. Uh-huh. Y tenemos varios puntos que también, por cierto, algunos de ellos pues hemos sacado de los comentarios que ustedes nos han dejado. También escríbanos si consideran que falte alguno más también que quieran proponer. Pero antes, Cristian, pues hoy sucedió algo que pues hemos nosotros también aquí dado seguimiento. Tenemos una serie también donde hablamos sobre el ente sionista y también sobre Palestina y este genocidio. Uh-huh. Y antes de iniciar con esta historia de la infamia y estos mitos, pues quisiera que empezáramos pues hablando sobre esto que ocurrió hoy en México, de este pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por primera vez llama genocidio, uh-huh, al genocidio en Palestina. Hemos escuchado también a lo largo de este día pues voces que han estado no solo desde los 2 últimos años ante este genocidio, sino pues anteriormente también en esta exigencia de rompimiento de relación con Israel. Y la presión finalmente que uh-huh, ciudadana, ¿no? Que no solamente aquí en México, sino en otros países, pues ha llevado a los representantes a posicionarse al respecto. También esta declaración de algunos países de Occidente que no habían reconocido al Estado palestino y apenas hoy están haciéndolo en la Asamblea también de la ONU, que se están sumando. Uh-huh. Pero pues esto, Cristian, ¿cuál es tu lectura de estas últimas horas y también de pues por primera vez el nombramiento de genocidio aquí por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, hay como un mito, y lo estaba leyendo hace rato. Hay gente que piensa que México apenas está reconociendo el Estado palestino. Esto no es así. Uh-huh. México reconoce al Estado palestino desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando dejó de haber un enviado especial de Palestina y ya empieza a haber una embajada, o sea, como tal embajador de Palestina, que en este caso, en este momento es una embajadora, por cierto. Creo que es un hito, no solamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también del Estado mexicano, y más en estos últimos años, ¿no? Porque paralelamente se comienza con esta narrativa y estos conceptos de humanismo mexicano y demás. Y lo mencionamos, creo que el programa anterior, el pasado. No puedes hablar de humanismo si apoyas un proceso genocida. Claro. Ahora, ya se menciona genocidio. El concepto de genocidio ya salió a la luz y de palabras de la presidenta ya se mencionó, ¿no? Ahora bien, ¿qué implica decir que es un genocidio? En primer lugar, tratar de reconocer quiénes operan dentro del suelo mexicano para apoyar al genocidio en contra del pueblo palestino. Porque sí hay personas vinculadas a los grupos de poder, la venta de armas, por ejemplo, venta de tecnología digital por parte del ente sionista. Recordemos recientemente que salió a la luz que el gobierno de Oaxaca compró armamento sionista, y el gobierno de Oaxaca es parte de la 4T, es un gobierno de un estado perteneciente al proyecto del gobierno federal, ¿no? Que se empata con el gobierno federal. Entonces ahí ya hay una contradicción. Porque si estás reconociendo que hay un genocidio, tú le estás comprando armamento a un estado genocida, estado entre comillas, a un ente genocida. Entonces tienes que romper relaciones con este ente sionista, por lo menos el gobierno, la gubernatura de Oaxaca, tiene que acabar con eso, ¿no?
Ahora bien, si reconoces que hay un genocidio, ese es el problema histórico que ha habido, no solamente en México, sino en otros contextos. Porque hay países, hay estados nacionales que reconocen tanto a Palestina, pero también al ente sionista. Entonces, si tú reconoces el pueblo, la causa palestina, reconoces que hay un genocidio en contra de los palestinos, ¿por qué reconoces, por qué sigues apoyando al proyecto genocida sionista? O sea, reconoces su existencia. Ahora bien, ahí se abre otro problema. Puede ser la postura de México que con su postura respecto a Israel, al sionismo, o sea, el problema es Netanyahu, el problema solo es este gobierno, o estructuralmente el sionismo es un problema. Si estructuralmente el sionismo es un problema, entendiéndose que el problema es un ente genocida, tienes que cortarlas con el ente genocida. Históricamente México no ha hecho públicos rompimiento de lazos con gobiernos. Ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, con lo ocurrido en Perú, o lo ocurrido en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero así abiertamente han dicho, no, rompemos lazos con el gobierno de tal, no. Ok, bueno, México no va a romper lazos con el ente sionista, de acuerdo a la histórica doctrina Estrada vigente desde los años 30 en México, que México públicamente no lo hace. En torno a ello, tiene que haber, en primer, un alejamiento con el ente sionista. Diplomático, comercial, económico, por supuesto político, y en segundo lugar visibilizar qué organismos, qué gobiernos, tanto estatal, municipal, federal, qué personajes dentro del Estado mexicano y qué empresas se benefician del genocidio o apoyan al genocidio, que por supuesto en México ocurre, porque en México también operan lo que el ente sionista exporta, por ejemplo, ¿no? Que es tecnología de vigilancia, contrainsurgencia, ciberseguridad, espionaje, represión, tortura, asesoramiento en técnicas policíacas, militares. Hay grupos de defensa, ¿cómo llamarlo? Policiales, incluso del ejército, que entrenan con el ente sionista. Eso tiene que terminar. ¿Por qué? Pues porque estás entrenando con un ejército genocida. A ver, todo lo que yo digo, a mí yo de entrada rompería relaciones absolutas y no reconocería el ente sionista y pediría el retorno a las fronteras de 1948. Que eso falta de muchos países que lo han hecho. Gran Bretaña, Francia, Bélgica, España y demás. Países ex superpotencias o satélites históricos de Estados Unidos desde el 45 se están sumando al reconocimiento de Palestina, pero al mismo tiempo el gobierno británico arma al ente sionista y los apoya con tecnología y con apoyo diplomático, ¿no? Es el gran problema, no puedes jugar al policía malo, policía bueno, entendiéndose el policía malo de Estados Unidos, el policía bueno de los países europeos que ya dicen reconocer a Palestina, pero que al mismo tiempo están promoviendo el genocidio, comprando tecnología sionista, permitiendo que los sionistas la creen en su propio territorio. Entonces, regresando al caso mexicano, creo que es algo importante que se reconozca que hay un genocidio. Ahora bien, ¿qué sigue? Evitar que se favorezca al genocidio desde suelo mexicano. Entonces hay que visibilizar quiénes son los personajes, organismos, empresas y demás que apoyan el genocidio y se benefician de y que tenga incluso que haber sanciones e incluso medidas legales en contra de estos grupos, ¿no? Porque es un crimen en contra de la humanidad, a fin de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que es el preámbulo de lo que puede venir y reconocer también entonces que dentro de la administración de Claudia Sheinbaum hay personajes que son cercanos al genocidio, como se ha mencionado el caso de la Cancillería con Juan Ramón de la Fuente, que ha sido premiado históricamente por el ente sionista. Y mencionar una cosa también, que el gobierno mexicano no lo va a decir, ni ningún gobierno probablemente, pero Israel, no es que Israel se haya vuelto un problema desde hace casi 2 años que se agudiza el genocidio. Israel es un problema desde su existencia y fundación hace 77 años, desde antes incluso, con la partición de Naciones Unidas en el 47. Hay que enmendar ese problema, ¿no? Porque México en el 47, cuando las Naciones Unidas votan para la partición de Palestina, México se abstuvo cuando tuvo que votar en contra. Ese es el punto, ¿no? Entonces, va a costar bastante rearcir eso, pero creo que se puede dar algo en los próximos meses y próximos años también. Y México también se alinea con otras posturas en América Latina, ¿no? El gobierno de Brasil, el gobierno colombiano de Gustavo Petro, etcétera, etcétera. ¿Podría ser, sin embargo, el primer paso? Es Ojalá, decir, sí. Varios especialistas también han anotado que tal vez un cambio real y práctico ocurriría en sanciones económicas, ¿no? A Israel. Tú dices también la ruptura de relaciones, que difícilmente ocurriría, pero por ejemplo, el nombrar el genocidio, también hay que decirlo,
pues ha sido una exigencia, o sea, aparte de la presión social también, no solamente aquí en México con Claudia Sheinbaum, que se ha exigido desde todos los frentes y en estas protestas continuamente. Ayer mismo yo veía en el Monumento a la Revolución unas luces ahí exigiendo a la presidenta que se pronunciara al respecto. En Italia, por ejemplo, hoy también las huelgas que existen de paro, ¿no? En demanda por que las autoridades hagan algo como más notorio, mucho más explícito. ¿Crees que podría ser como algunos primeros pasos y que la presión social podría llevar en algún punto sí al rompimiento de relaciones? La presión social en México llevó a que justamente Claudia Sheinbaum lo diga públicamente que está cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. Presión social de que gente en todos los frentes, por ejemplo, en las calles consecutivamente, por lo menos una vez a la semana, había desde marchas pequeñas hasta multitudinarias, masivas. Este fin de semana hubo una el viernes y hubo una el sábado. Creo que eso ha servido a nivel interno. A nivel exterior también por parte de las acciones de las potencias europeas, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia, que ya reconocen el Estado palestino, a pesar de que México lo reconocía desde antes, ¿no? Creo que ha servido tanto el factor exterior como interno, y principalmente de gobiernos amigos de México, llámese Colombia o llámese Brasil, ¿no? Así debería de ser, y la presión no debe bajar, obviamente, no es suficiente esto, no es suficiente que se reconozca el Estado palestino, ni que tampoco, que se declare públicamente que sí hay un genocidio, tiene que haber más. Porque vuelvo a lo mismo, México reconoce a los dos estados. La solución de los dos estados nadie la cree, los sionistas mucho menos, que lo han aplastado desde los acuerdos de Oslo. Nos han mostrado al mundo el cinismo que están dispuestos a llegar y justamente Netanyahu se opone a eso. Mielekowski se opone a la creación de un estado palestino, como todos los primeros ministros del ente sionista lo han hecho desde 1948. Incluso personajes que decían apoyarlo, por ejemplo, Isaac Rabin, y Shimon Peres, que uno de ellos fue asesinado de hecho por un colono sionista revisionista. A pesar de ello, buscaban fracturar la idea de los dos estados. Lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, Netanyahu en Cisjordania es prueba de ello, ¿no? Entonces yo creo que es el parteaguas. O sea, más allá de lo que haga el gobierno mexicano, la gente creo que en las calles va a seguir haciéndolo. Los sindicatos se van a seguir moviendo. Es interesante, por ejemplo, cuando los sindicatos en México se mueven también a favor de las causas, las marchas se doblan de cantidad de gente, ¿no? Sí. El sindicato de trabajadores de la UNAM, del POLI y demás han salido a las calles, importante, ¿no? Porque no es algo que afecte nada más a Palestina, nos afecta a todos porque la tecnología o las mecánicas, las herramientas con las que exterminan al pueblo palestino las usarán tarde o temprano en contra de nosotros. El espionaje, por ejemplo, ¿no? Llámese Pegasus o más adelante Palantir, por ejemplo. Los drones también, ¿no? Los drones también. La guerra dronizada, que el ejército mexicano ha comprado drones. Nos quejábamos mucho de la frontera norte de México con el imperio, militarizada, con tecnología sionista además, pero México ha hecho lo mismo en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser consecuente, y dado que Claudia Sheinbaum ha dicho es un genocidio, que comience las medidas para evitar que México patrocine el genocidio. Tal vez no un patrocinio directo, pero cuando tú le abres la puerta a grupos de poder sionistas que mantengan lazos comerciales con empresas o con gobiernos incluso dentro de México, municipio, estado, federación, en ese momento estás patrocinando el genocidio. Eso tiene que detenerse, si no sirve de nada que se mencione, se tiene que hacer y tiene que haber una persecución de orden legal, jurídico en contra de estos grupos. Tiene que trascender lo simbólico y lo semántico. Sí. Bueno, precisamente, ¿qué te parece si a raíz de esto también iniciamos con uno de los primeros mitos, justo de las organizaciones internacionales como la ONU? ¿Nos puedes contar si realmente existe un orden mundial que busca la paz, el restablecimiento de las relaciones entre los países, y si esto tiene también una visión de igualdad, si las voces que, por ejemplo, existen en esta organización son iguales y hay otras que valen más que otras? ¿Cómo entendemos esto de los organismos internacionales como la ONU? Pues está como... Primero está la Asamblea General y luego está el Consejo de Seguridad. O sea, lo que se decide en la Asamblea... A ver, poniendo el caso del Consejo de Seguridad, que tiene miembros permanentes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la República Popular de China y la Federación Rusa son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Tienen otros que son rotatorios, que todos los miembros de Naciones Unidas. En el momento en que un miembro permanente veta una resolución que se tome, una decisión que se tome, en ese momento todo se anula, todo el esfuerzo se anula. Y recordemos, por ejemplo, hablando de Palestina, por ejemplo, recientemente el único que se opuso al reconocimiento de,
fue justamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo Naciones Unidas son organismos que en teoría sirven para eso, ¿no? Para buscar la paz o acabar con atrocidades o genocidios, pero que históricamente han sido controlados por las superpotencias. Inmediatamente después de que se funda Naciones Unidas, que es heredera de la Liga de las Naciones, en Naciones Unidas se votó a favor de la partición de Naciones Unidas. O sea, perdón, de Naciones Unidas, del territorio palestino, otorgándole más de la mitad del territorio a los invasores eurosionistas, cuando la inmensa mayoría, en primer lugar se lo consultó a la población palestina, y en segunda, la inmensa mayoría de la población palestina fue reconocida con menos territorio. ¿Por qué se lo dieron a un grupo de invasores? Es el punto de Naciones Unidas. ¿Quién le otorgó el poder a Naciones Unidas para decidir el destino de un pueblo? Es el punto, ¿no? La superpotencia, obviamente, ¿no? Entonces, si en la Asamblea General más de 150 países que reconocen al Estado palestino votan a favor de, pues, obviamente, de reconocerlo, por más y que acabe el genocidio y el asedio, ¿por qué diablos se impone más por ejemplo, lo que dice Estados Unidos, Washington, por ejemplo, ¿no? Que siempre vota en contra. Pero además es interesante porque generalmente el sionismo lo que hace, además de Washington, también reciben el apoyo, por ejemplo, de estados como del Pacífico, por ejemplo, Nauru y demás, a cambio, por ejemplo, recibir tecnología y migajas y apoyo económico por parte del imperialismo estadounidense, ¿no? Que es lo más patético de todo, que les tienen que dar justamente para tratar de ser un bloque, le reciben apoyo por parte del gobierno estadounidense. Incluso hay excepciones, como puede ser Paraguay, ¿no? Paraguay que no reconoce al Estado palestino, porque también la historia de Paraguay, desde épocas de Stroessner hasta nuestros días, ha sido una relación bastante patética con Washington también, ¿no? Pero más allá de esto, pues no, por más de que teóricamente deberían de funcionar las cortes penales y por supuesto las Naciones Unidas y demás organismos, mientras existe Estados Unidos y excepcionalismo estadounidense y por ende ese excepcionalismo que le otorgan a los sionistas no va a funcionar. La única manera que puede funcionar Naciones Unidas en un futuro es refundar Naciones Unidas, o incluso otro organismo y que salga de Estados Unidos, incluso desde su sede. Lo que ocurre, por ejemplo, que se encuentra en suelo neoyorquino. Del mismo modo la OEA que es una secretaría estadounidense, es el Ministerio de las Colonias. La OEA se encuentra en Washington. ¿Por qué está en Washington? ¿Por qué no está en Salvador? ¿Por qué no está en Granada? ¿Por qué no está en la Guyana? ¿O por qué no está en suelo venezolano? Pues obviamente porque son mecanismos que Washington ha creado, las superpotencias, para controlar el mundo, a fin de cuentas, ¿no? Ha habido momentos de claridad en que se han hecho cosas, pero bueno, obviamente, recordemos por ejemplo, a finales de 2002, comienzos de 2003, cuando a pesar de que la negativa por parte de Naciones Unidas de la segunda invasión estadounidense de Irak, ellos invadieron. Recordemos a Colin Powell, que fue supuestamente con un frasco con Anthrax, asegurando que en Irak tenían armas de destrucción masiva. A pesar de que la ONU lo condenó, Estados Unidos no le importó. Ese es el excepcionalismo estadounidense. Con o sin instituciones globales, internacionales, Estados Unidos va a hacer lo que quiera. Es el gran problema, ¿no? Y precisamente sobre esto, apenas también platicábamos de este extraño funeral, ceremonia a Charlie Kirk, su viuda, que pues bueno, más allá de una cuestión que ahorita hablaremos, personalmente pues no es un ataque personal, pero muy muy raro cómo pues sube al estrado y empieza a hablar sobre que lo perdona y que Dios y una especie de llanto, que realmente pues no habían lágrimas, pero sí como una actuación ahí un poco rara. Pero, kitsch, porque no, rayaba en lo kitsch también. Sí, bueno, sí, no sí. rayaba, era kitsch. Sí, pero no sé qué tanto también pues pueda ser preocupante en esta, o cómo lo ves tú, o sea, como en esta reconfiguración también de la derecha y de esta lógica de la que se arma. Ajá. Porque, bueno, antes de que nos digas sobre esto, porque también ha ocurrido en últimas semanas. Estoy calentando motores. Ajá, sí, yo sé que aquí va a estar intenso. Pues se ha anunciado la suspensión de algunos programas de televisión porque han hecho críticas a Charlie Kirk, a este ultraconservador. Y entonces, pues esto no nos hace mucho sentido, pues en Estados Unidos, que es el país de la libertad. Es cierto. Sí. Y entonces, y el país que vigila con toda esta justicia y ley a otros países, por ejemplo, de América Latina, y que pues dice que en otros pues hay esto censura. Incluso vemos a opositores mexicanos que van a Fox News a decir que aquí hay una tiranía, porque pues Estados Unidos es
la gloria en la libertad de expresión. ¿Cómo puede esto ocurrir con esto, en este siguiente mito? Bueno, en primer lugar, esos que van a Fox News, que, a ver, para que no lo sepa, Fox News es una de las 5 grandes cadenas en Estados Unidos. Fue la cuarta, se le sumó a ABC, NBC, CBS, que es así la meca del mal gusto y de lo más decadente que puede ser Estados Unidos. Eso es Fox News. Que se presenten ahí, además, y con los discursos que dan, eso debería ser considerado traición a la patria, además, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de esto, yo cuando estaba viendo lo de Charlie Kirk, el funeral, si es que eso se le puede llamar un funeral, pues fue dentro de un estadio, si no me equivoco, ¿no? Yo lo estaba disfrutando mucho, no en el sentido de que me guste lo que está pasando, sino que todo lo que hemos hablado cuando tocamos el caso de Estados Unidos en estos programas, en Retrovisor, se está materializando, lo puedes ver. Aquí hemos dicho que Estados Unidos es un imperio fundamentalista cristiano supremacista. Eso es. O sea, ¿qué más prueba necesitan, no? Que Estados Unidos es el enemigo del mundo. Ahí está. Que nace como una entidad xenófoba, supremacista, racista y genocida. Además, ahí lo tienen. Que es Charlie Kirk. Es interesante porque en el caso de estos personajes que sacaron, que al parecer lo que leí hace unos minutos es que lo van a ABC, que es propiedad de Disney, de este gigante conglomerado mediático, y además de otros sectores, porque también tienen hasta parques de diversiones, que lo van a volver a colocar en su programa. Que hubo ya una especie de, no sé, como que ya no quisieron subordinarse. Fue tan patético lo que hizo ABC que ya no lo van a sacar. Pero es interesante, porque si nosotros vemos las declaraciones de Jimmy Kimmel, por ejemplo, en ningún momento apoyó la causa palestina. Hay un video que lo iba a hacer y en el último momento se queda callado, no se atreve a decirlo. No lo censuraron, no lo sacaron del aire justamente por mencionar la causa palestina, sino por colocar un personaje como Kirk como lo peor, como un reflejo. Digo lo peor porque es el reflejo tal cual de lo que es Estados Unidos. ¿Por qué mataron a Charlie Kirk? Porque debido a que era un supremacista fundamentalista anglosajón, cristiano, él no soportaba, o por lo menos llegó un punto en que ya lo empezó a mencionar, no soportaba que Estados Unidos, una sociedad cristiana supremacista, estuviera ocupada y controlada por el sionismo. Entonces, cuando hay el rompimiento, todavía no puedo ni siquiera decir que haya sido un rompimiento, pero cuando Kirk públicamente ve que Estados Unidos es controlado por el lobby sionista, ahí firmó su sentencia de muerte. ¿Me explicó? O sea, nunca fue porque dijera era un xenófobo, un racista, un supremacista, un ignorante, por si tú escuchas sus declaraciones, es la persona más ignorante, que vuelve a lo mismo, es un digno reflejo de lo que es históricamente Estados Unidos y culturalmente, estructuralmente Estados Unidos. Nadie lo condenó por eso. Su sentencia de muerte llega cuando critica al ente sionista o empieza a ver que el sionismo controla Estados Unidos. Todo parece indicar que es una operación, una bandera falsa. Hay muchos elementos que incluso sectores de la ultraderecha gringa han mostrado que, pues sí, lo mataron los sionistas. Digo que Netanyahu se disculpe 4 ocasiones para decir que él no lo mató. Sí, sale públicamente. Sí, ¿no? Y que de hecho hay como yo no lo he comprobado, no he tenido tiempo de hacerlo, pero hay quien dice que el primer pésame salió a la luz antes de que lo mataran, tal cual. Entonces, bueno, más allá de esto, es interesante porque personajes como este, que además era muy joven este hombre, no es que me alegre que lo maten, pero tampoco es que me alegre que estuviera un personaje así con vida, ¿sabes? Y bueno, creo que también muestra mucho que en nuestros contextos hay mucha mayor libertad de expresión que en el contexto estadounidense. Creo que eso también es un mito forjado en torno a esta idea de el sueño estadounidense, el sueño gringo, con muchos otros elementos, ¿no? Entonces es interesante para mostrar que Estados Unidos, o sea, hay una narrativa controlada y tú cuando se sales de la narrativa te llevan al ostracismo absoluto, o bien te pasa lo que ocurre con Charlie Kirk. No porque yo favorezca lo que está diciendo Charlie Kirk, sino porque llegó un punto en que se metió con lo que no debía meterse. Estaba bien que dijera que los mexicanos éramos un asco, lo mismo que los centroamericanos, que fuera en contra de los afrodescendientes, en contra de los musulmanes, en contra de los gays, en contra de los transgéneros, pero no en contra de los sionistas. La libertad de expresión en Estados Unidos hay límites, y criticar a un lobby y un grupo de poder que controla tal cual Estados Unidos,
pues obviamente era el límite, y él lo pasó, y ahí estamos viendo las consecuencias. Pero justo lo que mencionabas, ¿no? No por una causa palestina, él en algún punto incluso rechaza la existencia del pueblo palestino. Así es. Entonces, como más bien el otro interés del que no sabe. Sí, no es que defendiera a Palestina. Para nada, lo negaba. Es que fue en contra del sionista. Ni siquiera en contra. Alzó la voz porque Estados Unidos está totalmente influenciado y controlado por el sionista. Y creo que el temor por parte de Tel Aviv, por parte de Washington, es que como era un yo lo había visto creo que 2 veces en mi vida a este sujeto. Creo que el temor era que auténticamente esto empezara a expandirse como un virus. El virus del antisionismo, dirían del antisemitismo, obviamente, en su narrativa. Porque hay otros personajes que ocurrió, el Tucker Carlson, por ejemplo, Candace Owens y demás, ¿no? Que empiezan a ver que pues, sí, Estados Unidos está ocupado por el sionismo, tal cual, ¿no? Y bueno, vuelvo a mostrar, para que no lo supiera, históricamente Estados Unidos ha sido controlado por una narrativa supremacista ideada por los mismos think tanks y los servicios de inteligencia. Desde hace muchos años, por ejemplo, desde las épocas de personajes como Herbert Hoover en el FBI y demás, ¿no? O sea, tú no puedes salirte de la línea tradicional. Y recordemos esas cacerías de brujas en contra de comunistas, en contra de opositores a la guerra en los años 60. Vaya, puedo seguir y seguir y seguir. Estados Unidos, una cosa es la propaganda y una cosa es este mito que han creado en torno al pueblo, al segundo pueblo elegido, un faro para el mundo y demás. Y otra cosa, la realidad es que Estados Unidos es un imperio, nació como un imperio, no se transformó. Porque alguien puso un comentario en redes sociales que decía que antes éramos los chicos buenos, nunca han sido los chicos buenos. Iniciaron desde finales del siglo XVIII como un ente genocida. Por eso el sionismo se acurruca tan bien con el imperialismo estadounidense, pues porque están hechos bajo el mismo molde. Entonces, por eso menciono, las fotos que vi estaba extasiado con lo que estaba viendo, porque por primera vez están revelando la asquerosidad que es Estados Unidos, la abominación que es Estados Unidos. Y mientras tanto en Solo Mexicano, en América Latina, persiguiendo a personas que en redes sociales criticaban a Kirk. O sea, imagínate, el ex embajador landó en Solo Mexicano. O sea, vaya. Entonces, ahí se puede ver el nivel de patetismo y inmundicia que es Estados Unidos. No han tocado fondo. Vaya, nacieron tocando fondo. Lo que pasa es que la gente apenas lo está descubriendo. Ok. Y esto nos lleva al siguiente mito. Hicimos un programa especial sobre la tierra prometida y el pueblo elegido, también lo hemos hablado antes, pero también vamos a mencionarlo ahora, de esto que hemos platicado en otros episodios sobre el sustento religioso, que también veíamos un poco mucho, había ya hasta una cruz enorme que alguien llevaba, cosas Pero tenía ruedas. Ah, sí, no vi las ruedas. Sí, tenía rueditas. Tramposos. Sí, no iba a sufrir las heridas de Cristo y le facilita el trayecto con la cruz. Pero era una cruz así monumental. Sí, vi fotos. Parecía que estaba en Tasco. Sí. No, pero en Tasco sí, pero obviamente... No, pues es que también son fundamentalistas religiosos, ¿no? Pero a ver, sobre esto precisamente, el siguiente mito sobre el pueblo elegido y la tierra prometida. ¿Esto es un mito? Sí, bueno, ¿qué pueblo elegido? ¿El primero o el segundo? A ver, de todos. Bueno, o sea, ¿cómo ha funcionado este mito, pues? Para mencionar una cosa, hace 3,000 años, incluso 2,300 años, incluso en el Imperio Romano, la República Romana, todos esos pueblos y culturas se sentían pueblos elegidos. Los mexicas sentían que eran los elegidos por Huitzilopochtli para dominar el Semanáhuac. ¿Siempre ha sido bajo un sustento religioso? Sí, a ver, es una excusa también. Ajá. Crean este elemento religioso para legitimar el expansionismo político o militar, el militarismo, por ejemplo, ¿no? Mexica en este caso. Los asirios lo creían, tenían su dios tutelar, se llamaba Ashur. Y, por ejemplo, los babilonios también, podía ser Ishtar o podía ser Marduk. Y en este caso, por ejemplo, los primeros judíos pues pensaban que era Yahvé, a fin de cuentas, ¿no? Que Yahvé los iba a favorecer en su expansionismo y acabar con los paganos. Es una historia mucho más larga, lo hemos repasado antes, pero a fin de cuentas el judaísmo no se separa de los cultos cananeos, no es una religión aparte, que se tarda más o menos 400 años en dejar de ser de la matriz pagana cananea a construirse como una religión primero monolatrista y luego monoteísta. Entonces, en este proceso de creación de una identidad, los primeros judíos, que en esencia eran cananeos, monoteístas,
tienen que elaborar esta idea de la tierra prometida. O sea, para legitimar su alzamiento, porque a fin de cuentas era una religión advenediza. Entonces tienen que también favorecer sus procesos de conquista a todos los otros pueblos, itureos, moabitas, edomitas y demás, ¿no? Medianamente lo logran. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando surgen las religiones universalistas, no universales, universalistas que aspiran a ser universales de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia como universalista? Por ejemplo, universalista es aspirar a serlo, universal es cuando ya es de todo el mundo, que no es profesado por un solo pueblo. ¿Cuáles son? El cristianismo y el islam, por ejemplo, ¿no? O el budismo también, si lo podemos considerar una religión dármica, pero lo es, ¿no? No así el judaísmo, por ejemplo, u otras, el sikhismo, por ejemplo, tampoco es una religión universal, es para un pueblo concreto. Si consideramos a los judíos como un pueblo, aunque no lo son, es una identidad religiosa nada más. Pero bueno, necesitaban esta idea de una tierra prometida para desplazar a otros pueblos, porque mucha gente piensa que hace 2.500 años o 3.000 años, la zona de Canaán, Palestina, siendo Palestina el sur de Canaán, era homogénea. No es así, era muy diversa. Étnico-lingüísticamente era muy parecida. Los filisteos, de hecho, acaban siendo absorbidos por los cananeos. Pero de pronto hay un factor de rompimiento con el politeísmo, que es justamente el judaísmo, o bien el samanitarismo, que son dos religiones muy parecidas, aunque no son la misma. Entonces necesitan justamente para crear no un Estado nacional, porque estábamos años luz todavía de ese concepto, pero un reino independiente, tenían justamente que tener un territorio elegido que la divinidad les había otorgado, como también, por ejemplo, el imperio asirio, sus deidades les habían otorgado la conquista de todo el mundo. O lo mismo que el faraón egipcio había sido, al ser un dios viviente, justamente él podía hacer lo que quisiera porque era un dios. Lo mismo buscan hacer primero los judíos de Judea y más tarde, siglos después, los sionistas, que no son lo mismo, no hay una continuidad entre ellos, hay un rompimiento en eso, ¿no? Que tienen en común que son judíos. Entonces, no hay tierra, no hay pueblos elegidos, como tampoco Estados Unidos es el segundo pueblo elegido, porque esa narrativa comienza del siglo XVIII, incluso antes de que fueran independientes como colonia británica e inglesa, ellos argumentan de que la divina providencia lo es elegido para civilizar, expandirse a los 4 puntos cardinales, exterminar a 500 naciones, esclavizar a afrodescendientes y conquistar el territorio mexicano y más tarde el mundo entero, ¿no? Pero no, pues obviamente son tramas, viéndome muy sutil, a pantallidiotas, que solamente alguien que cree en una divinidad y que esa divinidad te otorga un territorio podría creer, ¿no? Entonces no existen pueblos elegidos, la divina providencia no te otorgó nada, ninguna divinidad te dio absolutamente nada, ¿no? O sea, en ese caso... eso no puede existir en un sistema basado en legalidad internacional, porque son factores sobrenaturales, metafísicos, que no tienen ningún peso en esto. Vayan a ver el programa de el mito, no me acuerdo cómo se llama, bueno. El del mito, ese que vimos de Estados Unidos, el pueblo elegido según los gringos, una cosa así. Sí. Vayan a ver los programas de Retrovisor. Sí. Bueno, antes de irnos a un pequeño cortecito, otra pregunta más. ¿Otra más? Otra más. ¿O quieres cortecito antes? Estás llena de preguntas. Estoy llena de preguntas. Pues es lo que hago. Es lo que hago aquí. Preguntarte cosas y tú responder cosas. Y bueno, yo hago que te cuestiones más cosas y preguntes más, y hay un diálogo y así esas dudas se resuelven, pero surgen más dudas. Sí. Y es la dialéctica continua que nos lleva a la verdad o bien a la psicosis. A la psicosis, yo creo. Un poquito más. O a la verdad también. Puede ser, sí. Por más dura que sea la verdad. Mejor llevamos a un cortecito. ¿Tan fuerte es? Tan fuerte es. Bueno, adelante. Vamos a un corte, síganos escribiendo también sus preguntas y ya regresamos, todavía tenemos más dudas, ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Cristian Ader, ¿por qué los mapas son como son? ¿Por qué están acomodados así el norte y el sur? ¿Siempre ha sido así? No importa tanto el mapa, sino el cartógrafo que lo elabora. Okay. No siempre han sido así. A ver, hay un norte, sí, existe un norte físico y un sur, que bueno, los nombres también son medio irrelevantes. Uh-huh. Por ejemplo, si vemos la cosmología, la cosmografía también, que no es lo mismo, la cosmovisión, por ejemplo, en la época de los griegos separaban el mundo en 3 continentes y lo dividían en 3. Por ejemplo, hacia el norte, la zona septentrional, todo era frío, todo era, como atrasado. Hacia el sur, todo era caluroso, antiguo y caluroso. Estaban los egipcios, estaban los persas y demás, que de hecho no era así. Los griegos pensaban que estaban así, pero los persas están casi a la par en longitud y latitud de los griegos. Y en el centro, por supuesto, estaban los griegos, en la zona más templada. No nada más templada en el aspecto en cuanto a los ecosistemas y el clima, sino también a templado y templanza. Uh-huh. En carácter, en inteligencia y demás. Hacia el norte bárbaros, hacia el sur bárbaros, en el centro lo griego, lo políticamente correcto, lo civilizado y demás. Es idea la manera de los romanos. Y bueno, los griegos además y Roma siguen con esto, pues de acuerdo a sus estudios, se dan cuenta que la Tierra es redonda, Ptolomeo y demás, y llegamos justamente hasta la modernidad. La modernidad, cuando se empieza a hacer cartografía, ya desde el siglo XII, XIII, pero esto a partir de la llegada de los europeos a suelo americano y más allá, ya se empieza a elaborar una representación del mundo, porque es un mundo que necesitaban conocer, pero también controlar. Entonces empiezan ya a crear, por ejemplo, Europa en todos los mapas aparece de un tamaño desmedido, gigantesca, es enorme. O sea, México, de hecho, casi toda Europa central y occidental cabe en México. Pero Europa siempre sale mucho más grande. También se empieza a articular esta idea de que Europa es un continente cuando no lo es. No hay ninguna separación entre Europa de Asia. Europa es el occidente, el oeste de Asia. Muchos dicen, no, la separación cuando les conviene también. La separación se encuentra en los Urales, hacia el oriente. Pero realmente no. O sea, eso no corta la continuidad. Asia continúa. Pero se tienen que separar, igual que los griegos lo hicieron, para mostrar diferencias. Esa separación de Europa comienza en el siglo XVII. Antes no había esa noción. Había el concepto de Europa, pero como tal lo que importaba era la cristiandad frente a la infidelidad, que en este caso era el Islam, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De hecho, Roma como tal es una civilización es una civilización mediterránea más que europea. Roma tenía presencia en África, en el norte de África, en el oeste de Asia y en el sur de Europa. Es una civilización plenamente mediterránea, al igual que Grecia. Son civilizaciones más conectadas con el oriente y con el sur, concretamente con Egipto, con Siria, con Levante, en fin, que con las profundidades de Europa. Obviamente controlaba Roma eso, Britania, Hispania, la Galia y demás, pero lo importante era la riqueza del imperio se encontraba en las costas mediterráneas y principalmente en países como Egipto, que acaban siendo parte de la esfera romana a finales del último milenio antes de nuestra era. ¿A qué voy con esto? Pues es que también la cartografía y los mapas son un reflejo del poder, tal cual. ¿Quién controla? ¿Quién hace los mapas? ¿Qué representan los mapas? ¿Qué universo están mostrando? Porque, por ejemplo, Greenwich, por ejemplo, pues ahí se empieza a dividir porque ahí está el Imperio Británico. Ahí empieza en la división a fraccionar el mundo en coordenadas, en puntos estratégicos. Necesitan saber cuánto tardas en desplazarte a través del Atlántico, a través del Pacífico, cuánto desde un polo hasta otro, porque también el conocimiento geográfico implica mayor poder. Para controlar el mundo tienes que controlar geográficamente todo este planeta, ¿no? Entonces, la experiencia se va a repetir con Estados Unidos. Poniendo el ejemplo, Estados Unidos en 1848 se hace con más de la mitad del territorio mexicano. Pero aún así, si vemos a México y Estados Unidos en el mapa, pareciera que Estados Unidos es más o menos 10 veces más grande que México. Es enorme, es gigantesco. Esto no es así. Simplemente ahora es el epicentro global del sistema mundo capitalista y del pensamiento, incluyendo lo geográfico. Lo mismo que hacían los europeos lo hace ahora Estados Unidos.
¿Hay otras representaciones del mundo? Sí, por supuesto. Hay mapas chinos, hay cartografía china, que ya no, justamente no sé. De hecho, es muy interesante. Si nosotros vemos, no sé, películas, cine hollywoodense, o no sé, revistas o cualquier tipo de ficción, bueno, no necesariamente ficción, sino también dentro de las ciencias sociales y las ciencias naturales, siempre en las portadas de los libros aparece una fotografía del planeta Tierra, o un mapa. Siempre en el centro del mapa va a aparecer Estados Unidos, o Europa, el Atlántico en sí, el Atlántico Norte. Nunca África, centrado todo en África, o centrado todo en China. Y África, de acuerdo, el norte siempre hacia arriba, y el sur hacia abajo. Hay mapas que son afrocéntricos o no eurocéntricos, que muestran África al revés. Por ejemplo, el sur al revésado hacia el norte. Y África no dividida políticamente por como lo que ocurrió en los últimos 200 años, sino por todo lo que pudo haber sido, por ejemplo, las diferentes etnias y lenguas. Son prácticamente como 500 o 600 divisiones de África, porque es la diversidad africana. Lo mismo con América Latina. Entonces, ¿quién fracciona el mundo? ¿Quién hace esas representaciones? Pues los vencedores, a fin de cuentas, ¿no? Entonces te decía esto de los mapas chinos. Es bien interesante porque siempre se puede centrar en China, pero también desde, por ejemplo, otra perspectiva, no siempre la que estamos acostumbrados. Se puede ver desde el noroeste. Entonces se ve como el mundo así rarísimo. Y dicen, es que ese mapa está mal. No es que esté mal. Simplemente no estamos acostumbrados a esa visión. Porque a fin de cuentas lo que es un mapa, o un mapa mundi, o un globo terráqueo es una representación del planeta. Lo que pasa es que nos han adecuado a que siempre que vemos un mapa del planeta, siempre sale el hemisferio occidental con Estados Unidos arriba, o incluso Estados Unidos, el Atlántico centrado, y del otro lado Europa. Eso es lo que hemos visto, pero no, son mucho más diversos los mapas. Y eso, por supuesto, también implica poder. O sea, no son decisiones arbitrarias y espontáneas, no. Implica poder de dónde colocar pues esa representación, de qué tamaño hacerlas y todo esto, ¿no? ¿Y cómo históricamente han afectado estos mapas? No, muchísimo. Por ejemplo, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, hay un tratado, que es el Tratado de Tordesillas, que siguieron a otros tratados, ¿no? Fue una bula papal, porque Portugal y España estaban peleando el territorio americano, a donde habían llegado los invasores europeos, ibéricos principalmente. Entonces casi el Papa, sin saber todavía lo que había más allá, porque los españoles no se habían o portugueses se habían adentrado más allá en el continente, agarraron casi una regla y lo partieron así, ¡pum!, totalmente el hemisferio occidental, que también decir hemisferio occidental es arriesgado, porque no es así. No es como el Ecuador, que divide norte a sur. Tú no puedes dividir la esfera terrestre de esa forma. América no es un hemisferio, es simplemente una masa continental. ¿Me explico? Entonces el Papa parte así, y todo lo que queda hacia el oriente va a ser para Brasil, para Portugal. Todo lo que queda, estoy simplificando, todo lo que queda hacia el poniente va a ser para España. Entonces, ese es el poder que te otorga un mapa. Tan sencillo, los británicos, cuando se hace el llamado reparto de África, la conferencia de Berlín, llegan enviados de todo el continente europeo. Llegan italianos, llegan alemanes, belgas, británicos, franceses, españoles, portugueses, todos. Entonces, literalmente están discutiendo en una mesa cómo se van a repartir o cómo van a crear la nueva geografía africana en el último cuarto del siglo XIX. Y así empiezan vamos a crear un país, aquí Camerún, no sé qué, y otro. Pero lo que estaban haciendo ellos era dividir arbitrariamente un continente que no se guiaban por las lógicas de los estados nacionales. O sea, era más lógico la etnia, la lengua, incluso la religión, pero incluso ni siquiera divisiones. ¿Me explico? O sea, en una aldea podían habitar personas que hablaban alguna lengua bantú y en otra, por completo, ¿no? Una aldea podía ser musulmana, otra podía ser cristiana y otra animista. Entonces, eso rompe la lógica del Estado nacional. Un solo Estado, una sola lengua, una sola religión. Entonces empiezan a hacer todo este caos generalizado en Europa, en África, los europeos. Y todo lo hacen a través de un mapa. De hecho, llegan con los africanos. De acuerdo a este mapa, tú eres un camerunés, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como si el mapa fuera una evidencia absoluta de que ellos son cameruneses, cuando no, es una representación arbitraria
política de una realidad física malinterpretada o tergiversada por los europeos, ¿no? Cristian, esto del mapa me lleva también al siguiente mito. ¿También dio ciertas características por región a los pobladores de esas regiones? Lo pienso un poco por lo que hemos hablado en programas pasados sobre el norte global y el sur global. ¿Crees que esto es así? O sea, que dio como ciertas características al norte global y al sur global. O sea, la simple existencia de un mapa. Ajá, como la división territorial, Ajá. la dirección también, el arriba y el abajo, ¿tiene algún impacto político en ese sentido? Yo, ¿no crees? sí, de hecho, hasta hace unos años se creó, bueno, décadas, todavía se pensaba que el determinismo geográfico marcaba como, era notorio en las decisiones políticas, por ejemplo, ¿no? O en el nivel cultural de un pueblo, cuando no es así. De hecho, sí, el clima, por supuesto, es uno de los múltiples factores que importan el desarrollo de los pueblos, culturalmente, pero también ecológicamente y biológicamente, determina muchas cosas. Pero no hay ninguna diferencia por un clima más frío o un clima más templado, como pensaban los griegos, que con el sur. Si tomamos en cuenta que toda la civilización surgió de África, de un contexto, si no me equivoco, subtropical, no necesariamente tropical, pues a fin de cuentas los africanos es la civilización más avanzada del mundo. Que de hecho es interesante porque no se va guiando, hay esta idea muy occidental, muy criticada últimamente del progreso lineal. No es así. O sea, no se piensa que las culturas deben ser ascendente constantemente. No puede haber como ni siquiera una idea de progreso. Por ejemplo, la continuidad. Si asumimos que en África existen culturas que no han cambiado nada en los últimos 200,000 años, o sea, que prácticamente van de la mano con el surgimiento del Homo sapiens sapiens, pues esas son las culturas más desarrolladas del mundo. O sea, porque nada ha logrado interrumpir su desarrollo continuo. Entonces, no así los europeos, que ven una idea totalmente de progreso. Yo creo que de alguna u otra manera lo que buscan imponer es, sí, esta idea del norte global. El norte global, que obviamente es la antítesis del sur global, se ve siempre como más industrioso, más desarrollado, más culto, etcétera, etcétera. Que sería interesante porque ¿qué es el norte y qué es el sur? ¿Dónde empieza el norte y el sur? Ok, en el Ecuador podría ser. O sea, si tomamos en cuenta que es el Ecuador, pues ¿qué ocurre con el pueblo, la civilización inca, por ejemplo, ¿no? Que se encontraba muy cerca, pues, del Ecuador. Era parte del Ecuador, de hecho, ¿no? O todas las civilizaciones andinoamericanas o mesoamericanas, que prácticamente se encuentran mucho más cerca del Ecuador que los otros pueblos hoy dominantes del norte global, por ejemplo, ¿no? Porque a fin de cuentas Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia, previamente Imperio Romano, República Romana, Grecia, la Federación Rusa, incluso yéndonos más hacia el oriente, China o Japón, son civilizaciones, exceptuando la China tal vez, muy advenedizas. ¿A qué me refiero con esto? Pues hace 3,000 años, 2,500 incluso, las grandes civilizaciones eran la mesopotámica y la egipcia, y estaban mucho más cerca del Ecuador, en zonas más cálidas que las actuales dominantes, ¿no? Eso es una locura, simplemente. O sea, creo que buscan siempre meter factores como ecológicos y naturales para tratar de que sean apología de su éxito, de su triunfo, pero no es así. Porque de la noche a la mañana puede surgir una civilización que se encuentra en el sur global, que los puede, pues obviamente, dejar mucho más atrás, ¿no? Entonces, no, eso es algo totalmente arbitrario y bastante perverso también. Claro. Porque metes factores, en primer lugar, como esencialistas y muy... este biologicismo barato del siglo XIX. Darwin pensaba eso, de hecho. O sea, Darwin desarrolló la teoría de la evolución, que sí, mucha gente dice, pero es una teoría, no es real. No, es una teoría que está probada que es real, la evolución, la teoría evolutiva. Pero además, Darwin también se metió en el aspecto social, lo cual no era muy diestro para eso, porque Darwin pensaba que había una raza sobre otra, y en primer lugar las razas humanas no existen. Ya también tenemos un programa sobre eso. Es una sola especie humana, que ni siquiera hay tantas diferencias en la biología de cada ser humano para decir que sí hay razas distintas. No existen razas, es una sola especie, con adaptaciones distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Darwin no pudo ver eso porque todavía siguió en boga hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, pero hoy se ha demostrado que las razas no existen. La raza es un mero concepto cultural, no es un concepto biológico. Ok. Y por ende, el clima no tampoco determina a los seres humanos. Nada. Digo, el clima te puede llevar a, no sé, digamos, no sé, por ejemplo, una sequía, un clima extremadamente caluroso, pues va a llevar a que la inventiva humana desarrolle alguna medida, claro, para tratar de controlar el agua y demás, ¿no? Eso ocurrió en Mesopotamia o ocurrió en Egipto.
el clima en algunas zonas, en algunas regiones, más allá del Nilo o del Tigris y el Éufrates, no era bueno para la agricultura. Bueno, pues desarrollas diques, desarrollas canales, pero más allá de esto no, o sea, no está determinado la historia del ser humano porque la ecología haga unos pueblos mejores y otros los hace diferentes para adaptarse a su medio donde se desarrollan. Y a fin de cuentas un mapa es algo artificial. Un mapa no determina como tal, y más si los manipulan, ¿no? Claro. Y esto nos lleva al siguiente mito sobre la colonización. Esta idea de la civilización ante los salvajes, a los que hay que educar, a los que hay que enseñarles por dónde va la vida. Ya lo adelantabas un poquito. ¿Esto nos lo puedes explicar? ¿Es un mito también esto? Como un mito civilizatorio de estos países y la mentalidad de la colonización. Sí, pues, a ver, es como decir, por ejemplo, hablando nuevamente de las notorias diferencias culturales entre los europeos que llegaron a América, los españoles a Mesoamérica y todos los pueblos originarios. Es como si de pronto se dice, ellos traen la tecnología del hierro, somos superiores porque tenemos tecnología del hierro, ustedes son inferiores porque además de hierro, de no tener hierro, tampoco tienen la rueda, por ejemplo, ¿no? Tan sencillo, que sí tenían la rueda, pero para distintos usos. Ahora, los pueblos mesoamericanos, digamos los mexicas, por decir algo, citando el episodio, está totalmente romantizado, pero cuando se encuentran en la calzada de Tlalpan, que de hecho se encuentran Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, en el momento en que olían a los españoles o a los europeos. Bueno, justamente también les podemos enseñar cómo se utiliza un jabón o las ventajas del baño diario, del aseo diario. O sea, es exactamente lo mismo. Tú no te puedes colocar por encima de una cultura de manera superior porque son diferentes culturas con necesidades distintas en cada contexto. Por ejemplo, grandes diferencias del contexto mexica. Pues ya lo mencioné, ¿no? La higiene mexica. En México había un sistema de recolección de basura. Se cerraban ciclos en Tenochtitlan. Se utilizaba, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en Xochimilco, el uso de la chinampa, esta bacteria que solo existe en Xochimilco y que es fruto justamente de la experimentación y de cómo en los pueblos del Valle de México pues prácticamente cerraban ciclos y trataban de reintegrar la materia y los desechos nuevamente para generar más vida y para generar más alimento, ¿no? Eso no ocurría en Europa, no lo tenían. Lo mismo que con la botánica, la herbolaria, la medicina, la higiene, pues en Mesoamérica y otras culturas del continente eran punta de lanza en ello, que son en Europa. Pues en Europa, ¿quieres que te metamos mercurio para que sobrevivas o te desangramos más? ¿Qué prefieres, no? Igual el control de enfermedades, ¿no? Vaya, no hay una cultura por encima de la otra. Y esto no lo digo en ese sentido que siempre dicen, la leyenda negra. Muchos una vez se sorprendieron porque dije, sí existe una leyenda negra en contra de España. Esa leyenda negra fue orquestada por los angloparlantes, por Gran Bretaña y por Estados Unidos. Pero también existen leyendas negras en contra, por ejemplo, de sus rivales, en contra de estos imperios. Que existan leyendas negras que se generan entre potencias rivales, enemigas, no quiere decir que esas atrocidades no hayan existido. Por supuesto, vuelvo a lo mismo, que he dicho en cada programa, lo digo. Las atrocidades cometidas por Francia, por Portugal, por Gran Bretaña, por España, por el imperio zarista ruso, por el imperio colonial africano en Italia, por los belgas en Congo, por los neerlandeses en Indochina y también en suelo africano. Esas atrocidades existieron, orquestaron procesos genocidas que desaparecieron pueblos y culturas enteras. Pero también hay competencia entre estos imperios. O sea, hay narrativas en contra de estos imperios, pero también hay leyendas rosas que buscan, hacer apología civilizatoria de que era necesario. Nos salvaron de los mexicas, pero entonces, ¿por qué después que salvaron a varios pueblos de los mexicas fueron en contra de esos mismos pueblos que eran víctimas otrora de los mexicas? Nunca saben explicarlo. ¿Por qué fueron en contra de los purépechas, que eran los grandes enemigos de los mexicas, cuando habían firmado una alianza con los purépechas? ¿Por qué fueron en contra de los chichimecas que nivel en el entierro tenían con los mexicas? Por supuesto, ellos siempre van a sacar el elemento civilizarlos. Pero no civilizaron, porque el concepto de civilización es muy maleable. Entonces tú no puedes civilizar a alguien exterminando a 100,000 personas. Y dirán también, porque siempre tienen elementos, no los exterminamos nosotros, fueron otros pueblos originarios, los naturales aliados, sí, comandados por españoles. Y la batalla de Cholula puede ser considerada un acto genocida. Claro. Y también actos que fueron directamente para exterminar un pueblo, como los
los pericués en Baja California, como los octones en Chiapas, como los huachichiles, como los rayados, todos los pueblos que existen en la geografía meso-oasis aridoamericana, y más allá, de las Antillas ni hablo, ¿no? Y de Sudamérica tampoco hablo, ¿no? Entonces, no se puede civilizar haciendo un exterminio, un genocidio. Para que no te exploten, vamos a exterminar ese pueblo que te explota y luego también te explotaremos a ti, ¿no? Entonces, la explotación también involucra no nada más el asesinato, el genocidio. La explotación, el éxodo, también involucra un intento de exterminio y exterminar una identidad. De hecho, por eso dicen, pero ustedes hablan español, agradézcanoslo, por ejemplo, ¿no? No lo podemos agradecer. ¿Por qué? Porque el español fue impuesto. El español fue un vehículo necesario para comunicarse con el invasor y el opresor. Porque obviamente el español, aunque sí lo hizo, algunos sí lo tenían que hablar para hablar con los subordinados, no hablaban en su mayoría náhuatl o purépecha, tenían que hablarles en español, un español rudimentario. La lengua fue impuesta, al igual que en el contexto más al norte, el inglés o el francés en África. ¿Por qué hablan en Senegal, en la Gambia y demás francés? Porque lo impusieron el gobierno, el imperio colonial francés. Uh-huh. O porque, por ejemplo, hasta los años 60, gran parte de la población de Indonesia, en Sumatra, Borneo, Java, Celebes, hablaban sus lenguas originarias, pero también hablaban neerlandés, holandés, pues porque lo impusieron, obviamente. Entonces necesitas tener una lengua para comunicarte, porque si no, no sobrevives. Cómo intercambias tus productos, cómo te comunicas con el vecino, cómo te defiendes a ti mismo si los jueces entre comillas, porque ni siquiera había, no hablan tu lengua originaria, pues tienes que aprender la lengua del conquistador, te guste o no. ¿Por qué hablamos inglés? ¿Por qué en las escuelas se enseña inglés? Claro. Porque es la lengua dominante, como lo fue el griego, o el arameo, o el francés, o el latín, etcétera, etcétera. De hecho, no apenas, pero creo que hace unos meses surgió como este debate de por qué, creo que en las escuelas mexicanas se proponía, no recuerdo exactamente cómo fue la dinámica, pero que se proponía precisamente lenguas originarias y no inglés, o sea, sí. Y a mucha gente le parecía como muy extraño que desperdiciáramos la enorme oportunidad de saber inglés en lugar de conocerlo. La lengua, el idioma inglés. El idioma inglés. No, a ver. En primer lugar, el inglés sigue siendo la lengua dominante porque es vehicular, es franca, pero es la lengua más importante, no será la más importante en el futuro. Comercialmente hablando, culturalmente también. Pues dijiste que mandarín. Pues el chino. Uh-huh. Supongo que el mandarín porque es la variante más popular, pero pues no sé, el cantonés o cualquier otra. Pero ¿por qué la importancia de hablar lenguas originarias? Que para mí tendría que ser obligatorio aprender de acuerdo a tu región una lengua originaria. En el caso de Valle de México creo que se podrían optar por 3. El otomí, el náhuatl y tal vez el purépecha, por ejemplo, ¿no? Que sea obligatorio estudiarlo, desde niño hasta la escuela media superior, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay lenguas que están moribundas, sí, que están en peligro de desaparecer en distintos contextos de toda la geografía nacional. Entonces, para mí tendría que ser fundamental que se aprenda, en primer lugar, una lengua originaria, y si gusta el alumnado, que aprendan una lengua de otro país. Creo que para mí, tanto por historia, pero también por su peso comercial, político, diplomático y cultural, debe de ser el chino también. Uh-huh. Aunque bueno, pues no sé si se brinda la oportunidad de que los niños quieren aprender otra lengua, pues no sé, que haya una variedad, no nada más inglés y en algunos casos francés, ¿no? Uh-huh. No sé, que puedan optar por el árabe o que puedan optar por el ruso. Voy a decir puros países del eje del mal, entre comillas, ¿no? El vietnamita, no sé, creo que hay en el mundo hay casi, si no me equivoco, son aproximadamente 5,000 lenguas o 6,000 lenguas. Entonces, pues bueno, hay una variedad infinita, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué se basa este mito civilizatorio? O sea, por ejemplo, porque pienso que incluso en esto descansa una discusión así, como por qué sería mejor, en esta discusión a la que aludíamos hace un momento, el inglés que lenguas originarias, o por qué esta idea también de progreso en esta civilización, lo que un poco también platicábamos de esta narrativa capitalista sobre que busca este avance, siempre el bienestar común o una mejoría en las condiciones, aunque en el fondo no sea así, pero ¿dónde descansa pues esta situación de civilización, de progreso, de la alta cultura incluso, a la que tendríamos que aspirar para ser mejores? Eso de la alta cultura, es que esa es una como de esos conceptos que la gente siempre malentiende, por obvios motivos. ¿Cuál es tu nivel cultural? Así. ¿Has ido a ver, no sé, has ido a la ópera en Milán, a la Scala? No sé, ¿frecuentas mucho el ballet? ¿O ya viste la nueva exposición de Rembrandt en el Museo Nacional?
cosas así, ¿no? Una cosa es el arte, el arte además de corte europeo, y otra cosa es la cultura. La cultura es prácticamente todo lo que genera el ser humano, ¿sabes? Que involucra expresiones de toda índole, pero ¿cuál sería la alta cultura o la alta cultura, generalmente? Pues tiene mucho que ver con el trivium, el quadrivium, las 7 artes y todo esto, la arquitectura y escultura y la pintura, la música, alguien dirá la lírica, esos conceptos que ya no utilizan desde época de mi bisabuelo, pero que se diferencian de acuerdo a la lógica también supremacista y también eurocéntrica de Europa, porque son superiores, porque son más finas y sofisticadas y más cosmopolitas, por ejemplo, ¿no? Pero finas y sofisticadas porque pertenecen a esa región, no porque en sí la técnica sea más fina. Sí, por supuesto, que también hay apropiación cultural y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué le puede pedir la ópera china, el teatro chino, a, no sé, la ópera europea? Pues nada, es espectacular. Si alguien ha visto, lo pueden ver en internet o en YouTube. O, por ejemplo, el teatro de sombras de Indonesia, ¿qué le pide a eso? O lo que se hace, el arte aquí en México, o sea, que bueno, no terminaría porque es casi infinito. Pues porque a fin de cuentas es el arte que generan los conquistadores. Volvemos a lo mismo, es igual que un mapa. Una pintura es igual que un mapa. Y muchos dirán, bueno, el nivel del detalle de Rembrandt es espectacular. Sí, sin duda es espectacular, pero aquí también la representación es espectacular. Si tú vas, por ejemplo, arquitectónicamente hablando, si alguien ha ido a Mitla, o sea, tú puedes ver Mitla y de pronto ves un edificio de corte moderno de mediados del siglo XX, cuando mixtecos y zapotecos ya tenían ese estilo arquitectónico hace más de 1500 años. Lo mismo en Teotihuacán. Pero vuelve a lo mismo, por más sofisticado y de buen gusto y espectacular que pueda ser un edificio teotihuacano, mixteco, zapoteco, mexica, maya, inca, tiahuanaco, no sé, de cualquier cultura, o nada más estoy hablando del contexto americano, también podría hablar de otros, nunca va a superar Europa, porque Europa es la civilización dominante desde hace 500 años. ¿Quién sabe qué ocurrirá en los próximos 100 años, no? Aunque bueno, también si vemos la historia de China, hace 3000 años ya tenían cosas espectaculares también, ¿no? Y lo siguen teniendo. Si tú ves de pronto el escenario de ciudades como Shenzhen o Shanghai o estás viendo una película del año 2060, 70, ¿no? Porque de pronto hay civilizaciones que se dan cuenta, ok, tomando lo europeo, porque a fin de cuentas no es que los rascacielos sean idea, aunque seguramente en China sí existían, no lo dudo. Pero bueno, si se volvieron famosos a nivel mundial los rascacielos fue por el contexto de la revolución industrial en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos, ¿no? Pero de pronto China ya tiene rascacielos en cada ciudad. O incluso los saudíes, por más de que no nos guste y que sea de mal gusto Dubái, que no sea una ciudad sin historia, pues tiene el rascacielos más alto del mundo, que alcanza casi el kilómetro. Y de pronto ahí se puede ver, no existe nada original como tal además, ¿no? O sea, como tal no hay nada original. O sea, todos somos el resultado de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Entonces, si tenemos que agradecer a alguien por todo este desarrollo y sofisticación, pues lo vamos a encontrar en África. Porque en África realmente comienza la experiencia humana y comienza la civilización humana, comienza en África y sigue en África. O sea, simplemente lo hecho por europeos o estadounidenses, eurodescendientes, es un eslabón más. No están enseñando nada a nadie. Entonces, pues tarde o temprano esperemos que eso ya no se repita, ¿no? Que se pueda celebrar la diversidad. Bueno, también es muy... se pueda celebrar la diversidad humana. Y un arcoíris entre gente de todos los colores y religiones. Uniéndonos así. Poniéndonos de manos y bailando todos, ¿no? Pero sí, o sea, esto no es único con los europeos. O sea, previamente las potencias siempre dominantes han querido imponer sus ideales sobre otros, ¿no? Lo mismo los asirios, los babilonios, los egipcios. Vaya, no nada más políticamente, sino también incluso a través de la región. ¿Qué hace el sionismo actualmente? O sea, ellos argumentan que son el pueblo elegido. Ahí no nada más es la civilización más sofisticada, dirán, ¿no? Sino quien una divinidad los eligió, por supuesto, eso es delirante. Claro. Y vuelvo a lo mismo, porque siempre es importante mencionarlo. ¿Acaso esa divinidad escogió a los judíos de Judea de hace más de 2000 años? No a lituanos, de los pueblos bálticos, de los pueblos urálicos, de los pueblos germánicos, romance o eslavos conversos al judaísmo en los últimos siglos. Eso es distinto, ¿no? Además es apropiación cultural también, porque dicen antisemitismo, un semita es un palestino. Realmente es un semita, un invasor procedente de Polonia, Milekowski, Netanyahu, ¿te hablo a ti? Obviamente, pues no. Entonces, sí, lamentablemente el arte, ciencias sociales también, las ciencias sociales también han sido un mecanismo, la geografía de los mapas, pues sí, pero también la antropología históricamente en el siglo XIX fue un mecanismo de estudiar a los conquistados
y saber cuáles eran sus debilidades también, ¿no? Eso hacían los sionistas. Antes de la fundación del Estado de Israel, en el 48, llegaban expediciones, decían expediciones arqueológicas europeas, antropológicas, para estudiar la diversidad de Palestina. Pero lo que realmente estaban haciendo es un estudio de quién era la familia dominante en cada aldea, qué tenía esa aldea. Había agua, había acuíferos, qué se sembraba en esa aldea, cuántos olivos había. ¿Por qué? Porque estaban preparándose para lo que iban a hacer los sionistas en el 48. Ahí, por ejemplo, participó el abuelo de Anthony Blinken, el anterior exsecretario de Estado estadounidense, que decía jugar un rol importante para favorecer a la causa palestina, pero realmente era un sionista empedernido y su abuelo había sido el motor de la instauración del proyecto colonial sionista en su corte económico. Uh-huh. Nader, y también antes de ir a la última pregunta, durante este programa has mencionado varias veces a África, uh-huh, y en programas pasados has mencionado esto del historicidio y uh-huh, la historia que nos llega también contada desde un lugar específico. Uh-huh. Por ejemplo, y en este caso, ¿no?, de África sabemos muy poco y cierta historia narrada, uh-huh, ya nos has como un poco tal vez dilucidado este territorio, pero también esto, o sea, en general en la historia que nos es narrada, ¿por qué sabemos o nos enseñan la historia de Europa? Lo que un poco también hablamos en un programa pasado sobre por qué estudiamos lo que estudiamos, o una uh-huh, cosa así, donde también veíamos que en las universidades o los propios planes universitarios pues eran eurocéntricos, ¿no? Sí, sí. Pero sobre esto, por ejemplo, todo lo otro que desconocemos, o alguna vez creo que incluso hablamos de Oceanía o... Uh-huh. Todo esto que desconocemos o que no tenemos como tanta información porque hay una dirección específica de que esa historia se borre o que no llegue a otras partes. Bueno, porque de acuerdo a la óptica supremacista de la historia de bronce... A ver, la historia de bronce nacional. Lo mencionamos en la transmisión anterior que hablamos de la independencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también hay una historia de bronce universal, la historia universal. O sea, imagínate la historia universal. O sea, imagínate el delirio de grandeza que tienen, que es universal. O sea, todo el mundo, el cosmos absoluto, el orbe, la creación. Pues deja mucho que desear su historia universal, porque rara vez se toca África, rara vez se toca, lo mencionaste, ¿no? Oceanía, o nuestra América, o Europa del Este incluso, ¿no? Sin ir tan lejos. Sí. Ahí también es una historia lineal, además, una casi genealógica. Brevemente vamos a hablar de Egipto, de Mesopotamia, de China y tal vez India, ¿no? Luego ahí pasamos a Grecia, de ahí pasamos a Roma, el medievo gótico, luego ya saltamos Renacimiento, modernidad y ya. Esa es la historia, su historia como tal, ¿no? Y a partir de la modernidad, entre comillas, despegue de Europa. Revolución, bueno, iluminismo, ilustración, revolución industrial, modernidad, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los otros pueblos? ¿Cuál es la perspectiva? Pero, a ver, por supuesto, cada pueblo tiene su historia, cada estado nacional, pero también lo que hay dentro de cada estado nacional, cada cultura, cada pueblo, cada lengua que habita en ese estado nacional tiene una historia distinta y a veces visiones antagónicas a la que es la historia dominante. Pues vaya, lo de siempre, ¿no? La visión de los vencidos. O sea, voces que son acalladas porque las otredades, los otros, son inferiores, pero ¿cuáles son los criterios para colocar a alguien en inferioridad frente a ti? Uh-huh. Es el punto. Es que en África no tuvieron un coliseo a la usanza del romano. Pues no, obviamente no. Pero tuvieron otras cosas. Lo mismo que en Roma no tuvieron tales cosas. O sea, pues, vaya, es interesante. Con la higiene se puede explicar muchas cosas. ¿Cómo iban los romanos al baño? ¿Conocen esas cosas? No lo puedo contar al aire porque es de mal gusto. Pero compartían cosas los romanos en el sanitario. Una esponja con un palo. En fin, más allá de esto... creo que lo que se puede empezar a hacer desde hace unas décadas, desde comienzos del siglo XX, es poder generar otras narrativas que obviamente van a chocar con las ya establecidas, ¿no? El problema es que no esperemos que esas narrativas que generamos se aprueben, no esperemos que en este contexto supremacista en Europa, ya sea en España o en Gran Bretaña o en Estados Unidos, aprueben lo que tenemos que decir, pero podemos hacer que eso trascienda actualmente. Y la ventaja que tenemos es que con los medios tecnológicos actuales y su abaratamiento, las narrativas que se generen en América se pueden empatar con lo que está ocurriendo en África. Y se pueden tener discursos paralelos que favorezcan tanto a los pueblos o la resistencia africana como también en el contexto latinoamericano, de nuestra América, ¿no? O sea, son historias distintas. No conocemos mucho a los pueblos bantú o no sé, los del Sahel,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo menos un adelanto. Para mí, en estas narrativas y guerras de ideas de reformas educativas, incluso para la educación básica, para mí lo fundamental es meter una ciencia de la historia, no de carácter eurocéntrico, que rompa estas lógicas ya vetustas y que nadie... Por ejemplo, el Renacimiento. O sea, el Renacimiento es una invención posterior al Renacimiento, no es que haya existido somos renacentistas, no. O la Edad Media, que tiene eso incluso porque también la historia dominante va en contra de la misma Europa. Uh-huh. No es que haya existido un atraso en la Edad Media, no, todo lo contrario. O sea, fue muy distinta lo previo al mundo clásico, pero que también tuvo cosas muy interesantes, como también cosas que no eran iguales a lo que ocurría antes o vendrá después, ¿no? Lo mismo en el contexto de la historia nacional, la historia broncínia nacional. Porque, por ejemplo, se analiza mucho, sí, mexicas, mayas, pero pues, también están los zapotecas, los purépechas, los mixtecos, o sea, pueblos que aún existen, de hecho, ¿no? Y que tuvieron una época de resistencia también y una época de gloria también dominante en el contexto mesoamericano, en el preclásico, clásico y posclásico, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, vivimos bajo la sombra del eurocentrismo, pero también el colonialismo interno. Hay un colonialismo interno en la educación, en la educación en México, entendiéndose educación como eso, ¿no? Más bien escolarización, donde siempre se excluyen elementos que creo que yo deben ser parte de la educación, que por lo menos en cultura general un mexicano debe de saber. Uh-huh. A eso voy, ¿no? O sea, estamos años luz de tener ¿cómo llamarlo? Una historia propia. También se presentan muchos problemas, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir en el contexto europeo, muchas fuentes desaparecieron en Mesoamérica. O sea, por el historicidio que ocurre a partir de la invasión de los europeos a comienzos del siglo XVI. O sea, códices, o sea, muchas cosas fueron destruidas. Entonces no tenemos como... Se rompió también historia oral de muchos pueblos, o sea, no tenemos cómo saber los pueblos del norte qué pensaban o cuál era su cosmovisión, porque ya no existen. Y también esta colonización aprueba esa muerte de esa historia, ¿no? Uh-huh. Al precisamente hablarla. Porque son inferiores. Uh-huh. De hecho, hasta es interesante, pero era una crítica, creo que válida, que hacía desde la carrera. Porque para, por ejemplo, hablar de Europa o de Egipto o de Mesopotamia o de la modernidad mexicana, pues estudias historia. Pero para aquellos que querían saber de los pueblos nómadas del norte, tanto que ya desaparecieron, pero también los actuales, pues tú puedes estudiar antropología o etnología. O sea, ¿me explico? Uh-huh. O sea, sabiendo, a fin de cuentas, el objetivo de cada disciplina es distinto, pero está muy claro que, es para los pueblos que no tienen historia. Así se les dice tal cual, no tienen historia escrita y por ende no tienen historia. Pero claro que tienen historia, simplemente se conceptualiza la historia, el recuerdo y la memoria de una manera distinta. Uh-huh. Pero pues eso no lo toman en cuenta, ni la SEP, ni en las academias. O sea, no puedes pedirle... Los gringos jamás te van a reconocer, lo mismo que uh-huh. los europeos, no te van a considerar. Pues por lo menos hazlo tú, o por lo menos el gobierno, o las instituciones y los organismos que están encargados de la educación y en México, ¿no? O la cultura en México. Tenemos un último mito para hoy. ¿Lo suelto? Pues adelante. Y vamos a un corte o ya le entramos. Échale. Vamos. Cristian Nader. Dígame. ¿La religión nos hace mejores personas? No depende de la religión, depende de la persona. ¿Pero influye? O sea, ¿influye en que sí, en que no? No creo. Algo? No lo creo. A ver, digo, no es que sea muy egocéntrico, que lo soy. Pero más allá de esto, yo soy ateo. Y no practiqué de niño una religión, sí. Pero de hecho me alejé muy orgánicamente, muy tranquilamente, hasta llegar a mi pleno convencimiento de que no existía nada de eso. No creo que sea mala persona por eso. Uh-huh. O sea, yo creo que hay, sin duda alguna, existen cristianos de todas las denominaciones, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas y demás. No, hinduista no, está mal, es hindú, tal cual. Uh-huh. Yo me equivoqué. Una cosa es indio, ciudadano de la India, y otra cosa es hindú, quien profesa el hinduismo. ¿Okay? Bueno. No importa qué religión profeses, tienes creo que elementos, porque supongo que en cada carga de dogma y demás hay elementos positivos, debe haber algo positivo que puedes rescatar del cristianismo, sin dudamente lo hay, ¿no? Sin duda lo hay. También hay elementos negativos, obviamente no vas a dilapidar a una persona porque tiene una preferencia sexual distinta a la tuya, ¿sabes? Entonces, sí creo que hay personas que pueden profesar una religión que pueden ser pues, buenas personas y hay quien no lo va a hacer, ¿no? Aunque creo que también es mucho más meritorio
vuelvo a lo mismo, no es que sea egocéntrico, pero es mucho más meritorio una persona que no ha estado dentro de la esfera del pensamiento cristiano, que no tiene estos elementos del perdón, de poner la otra mejilla y demás. O supongo que también dentro del Islam y otras religiones, creo que es más meritorio que una persona que no ha estado metido en este pensamiento sea a veces más solidaria que un cristiano, ¿sabes? Porque no tiene tienes que poner la otra mejilla, tienes que ponerla. Pero esta persona la pone sin saber justamente ese pasaje de poner la otra mejilla. Uh-huh. Simplemente es solidaridad, y la solidaridad es algo elemental del ser humano porque somos seres sociales. Sin duda alguna, si no eres solidario con el otro, hay un problema ahí, porque estás yendo contra la norma de la especie, porque la especie solo pudo seguir adelante colaborando con los otros, porque somos sociales. ¿Pero eso crees que sea un tanto intuitivo o cómo lo aprendemos? Ya me estoy metiendo en asuntos que igual no sé cómo explicarlos, porque igual es bueno, a ver, puede ser que sí lo pueda. Puede ser que sí pueda. No sé si sea innato. No lo sé, no soy etólogo ni nada de eso, pero de alguna u otra manera cuando ves a otra persona ves tu reflejo. Y si tú quieres bienestar propio, de alguna manera también deseas, de alguna u otra manera, el bienestar para el otro. Muchos dirán, sí, pero también tenemos que competir por la supervivencia, sí, sin duda alguna. Pero la competencia no involucra enemistad. Una cosa es rival y otra cosa es enemigo. Y tiene que haber colaboración también. O sea, porque así surgió la sociedad y la civilización. Tienes que colaborar con el otro. O sea, es imposible no hacerlo, porque si no, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. No es que estemos muy bien también, ¿no? Pero mucha gente pregunta, ¿tú crees que estamos mejor que hace 200 años? En algunas cosas sí, en otras no. Creo que hay más conciencia de lo que implica ser solidario con otros, no nada más con otros seres humanos, sino con otras culturas. Y volvemos a lo mismo que estaba mencionando antes. Las otredades, ese sur global, lo principal, más allá de los acuerdos económicos, culturales, estratégicos, tecnológicos, involucra una solidaridad que antes era inexistente, bueno, por muchos motivos. La lejanía, la distancia, las diferencias culturales, religiosas, económicas y demás, ¿no? Si ahora nos vinculamos es porque justo han aprendido en muchos contextos que es mejor estar en conjunto para resistir. No hay de otra manera para resistir. Tienes que estar en conjunto con otro. Y a pesar de las diferencias profundas que puedan existir, ¿no? Como la India y China. A fin de cuentas, tienen una historia conjunta de miles de años. Desde la India llegó el budismo en dirección a China vía Asia Central, por ejemplo, ¿no? O sea, se conocen muy bien. Tienen grandes problemas, conflictos territoriales y demás, pero con tal de evitar justamente una nueva injerencia por parte de Europa, tanto en contra, o de Eurooccidente, perdón, por parte en contra de China o en contra de India, pues deciden colaborar juntos, lo mismo que Rusia, ¿no? Uh-huh. Así tiene que ser igual del mismo modo entre seres humanos, si no, no hay futuro alguno, a fin de cuentas, ¿no? El individualismo también es un problema que va muy de la mano del progreso, también el individualismo es algo... De hecho, no es la norma en las sociedades. Lo más común es lo colectivo, los esfuerzos colectivos. Lo individual a veces, deja... si tiene algo el capitalismo es eso, es un individualismo exacerbado. Eso no quiere decir que lo subjetivo y lo individual no cuenten. Sí, por supuesto, el individuo sí cuenta, pero también lo colectivo. A fin de cuentas, uno no puede gozar de privilegios mientras que otro está aplastado. No puedes. De hecho, a mí se me hace... Yo creo que a la gente medianamente decente, ver a una persona sufriendo o que le estén aplastando, que le estén silenciando, creo que para mí es de lógica tener que intervenir a hacer algo. No puedes permitir eso. Uh-huh. Es imposible eso, ¿no? Porque bueno, lo mismo, es tu reflejo. De alguna u otra manera lo es, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no lo depositarías como en un sentido, digamos, como moral o de deber, sino sí... natural un poco. Sí, yo veo más, sí, en eso. Por ejemplo, yo soy ateo, no creo en una divinidad, pero sí creo en muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, en la cooperación humana, en la colaboración sí creo, en la solidaridad humana. No sé si es algo innato, no lo sé. Supongo que sí, porque compites en contra del ambiente
domesticarlo. Pero además, bueno, solo una idea acá, por lo que nos has explicado también y lo que hemos visto un poco de estas ideas de colonización y capitalismo, ¿consideras que también estas ideas capitalistas han propiciado la idea de la competencia porque habría escasez? Sí. Y entonces habría que competir entre nosotros por lograr o un escaño en la sociedad o un tipo de reconocimiento, cuando en realidad son valores que no son naturales en ese sentido a la vida? Es que ahí hay un error ahí, porque no hay escasez. O sea, para toda la población actual del planeta, exactamente no sé cuántos son, creo que son somos como 7,000, 8,000 millones, algo así. Con lo que existe de alimento podrías alimentar, si no me equivoco, al doble de esa población. Nunca en la historia de la humanidad había existido tanto alimento, ya procesado, ya listo, para que la gente lo sirva. Se sirva y se coma, ¿no? O sea, tú con lo que hay ahorita podrías alimentar a todo el mundo. Con las viviendas que hay podrías darle vivienda a todo el planeta. Ahora hay que preguntarnos por qué más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a vivienda, a alimento, a vestido, a educación, a salud, a un empleo digno, a un techo, a calzado. O sea, no voy a ir tan lejos. Una educación universitaria. ¿Por qué no tienen calzado? Sí. Porque simplemente, el sistema dominante económico y por ende social no permite que la gente tenga calzado. Nunca en la historia habíamos tenido el nivel tecnológico que tenemos ahora. Nunca en la historia teníamos los medios para distribuir la riqueza como podría ser para todos. Todos con las mismas oportunidades, todos con los mismos recursos. ¿Esto es una prioridad en algún contexto? Absolutamente no. Porque dentro del capitalismo jamás ha sido su pretensión, jamás ha buscado salvar la vida de la gente o que la gente tenga mejores oportunidades. No. El capitalismo es acumulación de recursos, de materias primas y engrandecer los bolsillos de una clase dominante. Esa clase dominante es la burguesía, tal cual. Incluso a nivel planetario, en cuanto a colonialismo e imperialismo, es las burguesías nacionales de las superpotencias del norte global, nuevamente, ¿no? Y también de sus socios honorarios. Por ejemplo, se van metiendo Japón por ahí, Norcorea, o los cipayos y las élites reaccionarias que habitan en nuestros países, ¿no? Pero nunca ha sido el beneficio. Es más bien, mediante la tecnología, mediante el desarrollo de nuevas técnicas y demás, pues, tratar de acelerar y de hacer más sofisticada la acumulación. No necesariamente que aquella mano de obra, aquella población explotada tenga mejores oportunidades. No es así. O sea, si nos han dado aspirinas, ¿por qué? Pues porque se les cae el mundo. A esa población explotada le tienen que dar derecho a algo, a salud, a vivienda, pero faltan miles de millones de personas no lo tienen. Es el punto. ¿Por qué? Si sabemos qué es lo que necesitamos, no ocurre, pues porque quien controla el mundo yo no controlo al mundo. Ojalá lo hiciera. Ojalá. Establecería un reino de terror en 24 horas. No, por supuesto que sería no. un lugar más justo. Sería más, pero autoritario tal vez. No, sí, pero a ver, no sé si autoritario, pero sí habría... No, sí. No, porque no podría ser una persona, no por tu caso, pues que desconfíe de tus buenas intenciones. Pero tendría que existir una ley. Ajá. O sea, el marxismo-leninismo buscaba crear una dictadura, que a veces tiene mucho miedo a ese concepto. ¿Qué dictadura? La dictadura del proletario. ¿Quién era el proletario o el campesinado? Pues el 85-90% de la población del imperio zarista ruso. La mayoría de la población. Ahí, la gente tiene que tener abierta la cabeza a otras ideas de democracia. La democracia occidental liberal, piramidal casi, no es funcional. Es otro mito también. Y la democracia también, hablando de mitos, no nació en Grecia. La democracia siempre ha existido. Los griegos le nombraron demócratos, democracia. Pero no, la democracia es mucho más longeva y la podemos ejercer desde nuestros contextos de distintas maneras de acuerdo a nuestros, va a sonar como anuncio, usos y costumbres. Bueno, algo que tampoco es democrático, tú lo has mencionado, es nuestro chat y los comentarios. Por supuesto que no, ni lo será. Ni lo será. No es cierto, sí. Pueden poner lo que quieran. Y agradezcan que yo no tenga el control todavía del chat del chamuco, porque si lo tuviera, no bloqueo medio chat. Pues yo vi unos comentarios hace 8 días que sí se ve un par de personas. No me digas. Como un poco enojadas. Así. ¿Enojados? Sí, bueno, conmigo. ¿Contigo? Sí. ¿Por qué? Un par, una que algo así como políticamente incorrecta y otra que en varios, pero no sé si pues considera algunas cosas pues para que vea algunos programas porque pues en todos me dicen cosas, entonces. ¿Para que lo ve? Pues sí, pero pues no nos estamos peleando con nadie, o sea,
Pero bueno, supongo que a veces podemos tener un mal día y sacar algún tipo de frustración. Y aquí, pues, tampoco, o sea, solo que sean algunos como que inciten a mucha violencia o algo así, creo que sí, pues hay que sí los hay, yo los he visto. Pero nosotros no, o sea, ni siquiera podemos borrar mensajes ni nada. Sí, no. Pero deberíamos. No, Carolina y yo no podemos. ¿Mis ojos pueden? No sé. ¿Tú No puedes? creo, no lo sé. ¿Tienes el poder de la guillotina? ¿No? Pero nos van a decir dictadores. Lo somos. Bueno, sí lo somos. Pero la dictadura del proletariado. Mira ese viejo naranja asqueroso. Hoy sí, creo que fue una mala imagen porque aparte nos... No, está bien, aquí a la mitad. nos separa. ¿Y ahora que nos separa? ¿No? Ah, son Unos caballos. caballos. Oh, ok. Bueno, ¿tienes algunos comentarios? Sí, tengo varios. Dice, espérame. La Levacedet María. Por favor, Retrovisor, un programa dedicado a los 8 siglos de los árabes en España, su influencia en el mestizaje. Sí, podríamos hacerlo. Aljibe, almohada, algodón, ojalá. Todas esas son palabras árabes insertas en la lengua, bueno, castellano o español, como lo quieran llamar. Oye, sí estaría muy Podríamos bien. hablar de nuestro legado árabe. Sí, podríamos hacerlo. Súper, va. Aquí Alterlex dice, como diría Violeta Parra, una gran ciudadana de la patria grande americana, gracias a la vida por permitirme ser contemporáneo de Nader, de Nova, los chamucos, que viva México, que viva Palestina y que viva la resistencia. Por supuesto, que viva México, Palestina y todos los pueblos libres del mundo. Sí. Jaime Cruz, nomás greñas, invitan Carolina, estás enamorada de este vato, nunca hay otro invitado, no mames. Pero es que no soy invitado. Están confundidos, amigos, ¿no? Cristian Nader, no lo digo de broma ni de así. Eres la cosa medular. No, lo somos los dos. No, a ver, pero, o sea, sí, pero la dinámica, porque pienso que también hay como alguna confusión. Porque no es un programa de opinión y que yo sea la experta. Yo hago las preguntas al especialista que eres tú. Es que también puede ser como una confusión porque en muchos otros programas tú participas sola. No es tu único espacio en el Chamuco. No es el único espacio, estoy en la noticiera en la mañana. Entonces puede ser que piensen que por eso invitado. Pero pues se llama Retrovisor. Y tú dices porque las cosas están más cerca de lo que aparentan. Cristian Nader es co-conductor. Y dice Jaime Cruz, ¿estás enamorada de este vato? No está enamorada. A mí me sorprende que tú, Jaime Cruz, no estés enamorado de mí. ¿Quién no se enamoraría de mí? ¿Te acuerdas que un día nos pusieron que nos veían... Ay, yo no tengo ese comentario, pero que nos veían así como en una pantalla y muy buena onda nos decían así como... Que... Sí, bueno, es que no nos ven fuera de la pantalla, pero yo no soporto a Carolina, es una persona sumamente desagradable. Ok. ¿Y eso? Bueno, yo no voy a poner al aire todas las cosas que... Y de Román ni se diga. Y de pronto le digo esa Román y cae la cámara así, sé profesional, Román. Sí. Bueno. No, tenemos una excelente relación. Ya fuera. Ay, sí es cierto. Bueno, la magia. No, a mí, bueno, ya. No sé, ahorita me pongo a decir que es acá. No, Cristiano, por favor, no te vayas a ir. No puedes ir, no me va. Eso es un balconazo, ¿no? Ya, tienen elementos ya para... Sí, tenemos... Sí. No, pero no te... O sí, aquí públicamente, ya que están aquí nuestras retrovisor audiencia... Ajá. Pues tú tienes muchas ganas también de estar aquí, ¿no? No, por supuesto, a mí me encanta venir aquí. Bueno. Es la verdad, ya fuera de broma, ya tengo una excelente relación con todo el equipo, tanto con Carolina como con Román, con toda la producción del Chamuco, y yo no podría funcionar solo, no puedo, necesito también una persona que me ponga límites. Yo no me puedo poner límites. Y es la verdad. Bueno, pero es que también siento que hacen referencia a este programa, porque tienes un canal también en YouTube. Sí, pero está bien abandonado. Bueno, pero también hacen como esta referencia a los videos que haces, que así son de muchas horas y que son también súper valiosos, pues, o sea, pero también que sepan que pues lo sigues haciendo. A lo mejor ahorita está un poco en pausa, pero que tienes también llevo un año en pausa, pero pues ahí anda. Pero volverás. Y vuelvan a lo mismo, somos seres sociales. También, eso es importante. Y tenemos que compartirnos dulcecitos y cosas que... A veces más de lo que... Bueno, no, pero ya está siguiendo el buen camino. No lo alcanzan a ver, pero ahí anda el buen camino. Sí. A ver, te toca. Uy, no estaba preparada. ¿Tú tienes otra? Sí, este es de Liliana Colina. Digamos no a los cohetes. Estoy de acuerdo, o sea, los cohetes, a la pirotecnia, sí, creo que es... Sí, que también dijimos. Sí, porque la verdad daña al medio ambiente.
No lo digo en ese sentido romántico, no, daña al medio ambiente, tanta pólvora, incluso respirarla a ustedes les hace daño. Y a los animales, a las aves, animales domésticos, ni se diga, ¿no? Entonces sí, aléjense, y son peligrosos además, ¿no? Aléjense de los cohetes. ¿Tienes algo? Claro. Aquí, mira, otra persona que está, tal vez que no ha visto muy bien acá, dice, de casualidad me encontré con esta entrevista tan interesante con un hombre también informado. Bueno, ahí sí. Eres un hombre muy bien informado, pero... No es entrevista. No es entrevista. Sí, no, esto o sea, tiene un poco quizá como ese formato, porque yo pregunto, tú respondes, pero pues no es que sea una entrevista así como excepcional o esporádica. Sí, así es no. el formato del programa. Sí, así es. Pero bueno, por lo menos no me dijo melenudo. No, dijo hombre también informado en todos los aspectos de la problemática del sur. Gracias. Sur Imagínate que me empiezan a salir comentarios, ¡cortes esas patillas! Sí, no, imagínate. Pero es que, y eso que no les has enseñado tu melena así bien, porque te envidiarían, la verdad. No, sí la han visto. Pero es que la neta sí lo tienes bien chido, ¿eh? Así, súper largo y así hasta... Mira, qué sedosa es. Ajá. No te van a envidiar, la verdad. ¿Qué producto usas, Sexosapiens? ¿Qué te pones en el cabello? No, de verdad. Así, pues mira, Carolina, yo utilizo ingredientes naturales, sin parabenos. No sé, yo uso cualquier cosa. Yo tengo un pésimo cuidado capilar. Demasiado. ¿En serio? Sí, pero tengo el cabello muy largo. Yo creo que ya es momento de empezar a darle un... No, porque aparte, siento que eso es algo que sucede por lo general, ¿no? Como que con los hombres que tienen el cabello largo y lo tienen así como... Y también... Aunque no se lo cuidan mucho, lo tienen bien. Es raro los hombres que actualmente... Cosas, ¿no? Desde 1977 es raro encontrar un hombre de cabello largo. Pero es importante también para medir el nivel de prejuicio de la gente, por ejemplo, ¿no? Córtate ese pelo, esas melenas, esa facha. Oye, ¿de dónde viene, tienes? por ejemplo, eso que los hombres se cortan el cabello y las mujeres lo tengamos largo? No, pues de las modas impuestas en Occidente. Hasta el siglo XVII los hombres tenían el cabello larguísimo. O sea, vean el Rey Sol. Y nada más eso, usaban pelucas y usaban lunares y usaban tacones. O sea, la moda va cambiando. O sea, no es que... Porque igual con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay épocas, hay siglos en que las mujeres tenían el pelo muy corto y hay épocas que lo tuvieron muy largo, o se lo amarraban de manera distinta, o se maquillaban de tal manera. Los hombres hasta hace 500 años seguían usando falda o una túnica, ahora no por usar falda vas a ser más femenino, no, son gustos y tendencias. La mayoría de las tendencias lamentablemente son impuestas por Occidente, obviamente, ¿no? Claro. ¿Tienes algún otro? Pues aquí varios nos dicen también, somos nuestra América, y hemos apropiado también ese concepto de nuestra América. Este fue del de la gringa y oscura intención de Venezuela, porque también lo que hemos visto es que ustedes de pronto ven videos anteriores, no solo con el más reciente, y también nos dejan ahí comentarios, entonces también los estamos leyendo. Yo tengo dos comentarios. Uno de parte de Eduardo Lara dice, yo creo que ser mexicano es revisar y engrandecer las culturas de diferentes etnias, engrandecerlas y sentirnos orgullosos de ellas, de los pueblos originarios, respetarnos, ayudarnos así hasta el presente. Sí, por supuesto. Bueno, es lo mismo que mencionaba, ¿no? Conocer otras narrativas, otras visiones distintas. Algunas incluso que dentro de lo que es México no les gusta la idea que es México, ¿no? O sea, puede ocurrir pueblos originarios que se quedaron encerrados en el Estado Nacional mexicano moderno. Y por otro lado tenemos otra idea distinta. Dice Edgardo Plasencia, la rapiña española, si fueras inteligente, digno y consecuente no hablarías español. Volvemos, es interesante el comentario de esta persona, el comentario, porque de hecho está mencionando algo que mencionamos hace rato. La lengua fue impuesta. Vaya, no es que queramos hablar esa lengua, simplemente se impuso, al igual que el francés en el contexto antillano, en algunas partes de las Antillas, en el contexto africano. No es que queramos hablar español, simplemente es la lengua que se estableció. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con, no sé, por citar otro caso, el arameo en Canaán. Antes se hablaba cananeo. El arameo se extiende por el imperio asirio, por ejemplo, ¿no? Y se quedó, y naturalmente, paulatinamente, la gente cambió de lengua. Hay gente, por ejemplo, población bilingüe aquí, pero en muchos contextos, en la educación, por ejemplo, se impuso el español, tal cual. Con sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra también, ¿no? Bueno, y aquí Efren Díaz nos dice, los amo, queremos retrovisor de 5 horas y tiene 9 likes. Con el mío ahora tiene 10 likes.
5 horas. No inventes. Pues yo no tengo ningún otro comentario, pero 5 horas, digamos, si empezamos a... No puedo. No acabaríamos. Tendría que ser mucho más temprano. Aunque no sé, tal vez algún día un especial, algo así. Podríamos dedicarle, no sé, más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto, si te parece, terminamos el día de hoy. ¿Hay algo que quieras agregar? Además de que no te caemos bien y que... No, a ver, es que hay que... No es cierto, ya estoy... No, sí, hay que decirle yo sé que es broma, pero hay gente que luego sí lo cree. Sí lo cree. Sí. ¿Qué? ¿Por qué te cae mal? ¿Qué te hizo? ¿Es mala persona? Te están dictando línea. Sí, cosas así, y es lo de menos, ¿no? En este momento ya no se sabe. No, nos llevamos súper bien. Creo que el escenario ideal para que yo esté y creo que para que Carolina esté, se desarrolla dentro de este estudio, ¿se le llama? Sí, un gran dentro de este estudio, ¿no? No, las condiciones de trabajo son excelentes. El menú que ofrecen en el desayuno es excelente, etcétera, etcétera. No me quejaría absolutamente de nada. Y me encantaría hacer más tiempo retrovisor, pero el problema es que tenemos otras obligaciones además del programa, ¿no? Ajá. Aunque, bueno, lo repito, tal vez en algún momento podremos hacer un poquito más. Un maratón. Un maratón. O tal vez un en vivo. Sí, ¿por qué no? Y ahí responder así. La gente no lo sabe también. Hay gente que cree. Que sí, ¿por qué no me responden? No, pues porque tú vives en el futuro. O sea, no estamos en pero por poquito. O sea, estamos ahorita despasados un poquito. Hay un delay de minutos. Ajá. No podemos leer. O sea, sí estamos leyendo ahí sus comentarios y también sus malos comentarios. Sí. También nos leemos. Y nos sentimos tristes y desahuciados y sin ganas de vivir. Pero los leemos. No, la mayoría la verdad es que son desahuciados. Malas. Es que, bueno, ya. Pues eso. Sí sirve para que son 2, 3, ¿no? Pero sí sirve para... Todos podemos tener malos días y decir... O semanas, o meses, o años, o décadas. Sí. Bueno, pues les mandamos un abrazo de cualquier manera. Les agradecemos muchísimo que nos hayan visto. Y pues ya vámonos, ¿no? Sí, y bueno, siguiendo la costumbre, porque de eso comenzamos hablando en este programa, pues viva Palestina. Viva Palestina libre. Así es. Va, pues hasta nos pronto. Vemos. Hasta pronto. Bye.